Todos los seres humanos durante nuestra vida enfrentamos múltiples y diversas pérdidas que nos llevan indiscutiblemente a vivir un duelo, un proceso por el cual asumimos, asimilamos, maduramos y superamos ese trauma que estamos viviendo. Hoy hablaremos de un tema sensible y delicado para la gran mayoría de las personas, pero creo que es muy importante enfrentar hoy y estaremos conversando con nuestros especialistas sobre cómo afrontar un duelo por una pérdida en estos momentos de la pandemia. Buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días en el momento en que veas este video si no estás en vivo. Hoy los saludo a todos desde la sana distancia, estamos grabando desde nuestros lugares, por si escuchan algún ruido, por si escuchan algo, para que todos estemos enterados. Bueno, mi nombre es Carlos Drombo, soy del equipo de infidelidad.com.mx, un ecosistema digital que reúne a un grupo de especialistas de muchas disciplinas, donde tratamos de una forma muy seria, profesional y de una manera gratuita problemas de infidelidad y de pareja, con el objetivo de ayudarte a que estés mucho mejor de cómo te sientes ahora y que tengas una buena relación de pareja y que todas las enseñanzas que te compartimos influyan positivamente y de manera directa en tu desarrollo humano y bienestar. Durante los siguientes 60 minutos estaremos hablando de este tema, que como les decía, considero sensible y delicado, pero que creo que es muy necesario en estos momentos que estamos viviendo con el COVID-19. Y para ello tenemos a tres grandes invitados. Primero, desde México, la doctora en psicología Ruth Axelrod. Actualmente, ella es directora del Centro de Estudios de Posgrados de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Es autora de muchos artículos en libros y revistas. Además, es coautora del libro Comprende la infidelidad de la mano de los expertos, una publicación de nuestra plataforma. Es psicóloga y psicoanalista en prácticas privadas con niños y adolescentes, también con adultos y con parejas. Bueno, desde el otro lado, en nuestra república hermana de Argentina, tenemos también a la doctora en psicología, Hilda Katz. Ella es miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es guionista y codirectora del tan aclamado y premiado cortometraje Mi película Candela, que vale la pena que la busquen y la vean. También es autora de varios libros de psicoanálisis de niños y de adolescentes. Trabaja en cuarentena en épocas de pandemia, es título de su último libro y bueno, ahorita nos presentará el que ya acaba de mostrarnos. Además de que colabora en múltiples otras publicaciones y para complementar este trío de especialistas, el ingeniero en cibernáutica, Enrique Axelrod Praes. Él ha trabajado con diferentes temas de duelo y en 2011 formó un grupo de apoyo a adolescentes por diferentes causas. Pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a todos nuestros seguidores por estar aquí y por ver esta grabación en cualquier momento que la puedan ver. Pues bueno, para empezar quisiera hacer una pequeña reflexión, si me lo permiten. Si bien el proceso de duelo puede desencadenarse por múltiples razones, esto lo decía Sigmund Freud hace en 1910, 12 más o menos por allá, hoy haremos referencia al proceso del duelo desencadenado por las pérdidas que nos está dejando la pandemia. Desde esa pérdida de nuestro trabajo o pérdida de una empresa que teníamos o de un ser querido, de la libertad de desplazarnos, entre muchas más pérdidas que estamos enfrentando en este momento, hasta una pérdida que yo diría muy difícil, la pérdida de la certidumbre y la pérdida de la seguridad en nosotros mismos, en los demás y en el entorno que nos rodea. Hemos perdido seguridad y ahora vivimos con miedo.
con miedo de visitar a un familiar, con miedo de ir al trabajo, con miedo de saludar a alguien, con miedo de ir al supermercado, con miedo de recibir visitas, con miedo de viajar, solo por mencionar algunos aspectos. ¿Cómo viven ustedes este proceso ahora? Y quisiera hacerle esta pregunta a Ruth y a Hilda, que se encuentran en diferentes países. ¿Cómo lo perciben en sus países? ¿Qué está pasando en cada uno de ellos? Y si tienen referente de alguna otra región con la que tengan contactos. Entonces, bienvenidas nuevamente y adelante. Empecemos por la invitada. Empecemos por Hilda. Hilda, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar con mis colegas mexicanos, colombiano también, Carlos, tengo Sí, entendido. gracias. Estoy muy contenta. Tengo un solo problema, que tengo mucha gente entrando por Zoom que se está quejando que no los reciben. Mira, Así que no sé perdón, si hay manera. los Sí. invitamos a que se conecten a facebook.com/infidelidad.com.mx Sí, diagonal no sé, live. Ahí no nos sé van a cómo poder estar. hacérselo llegar, no Ya sé les cómo hacérselo escribo, no llegar. te preocupes. Por favor, porque están, no sé cómo hacer para poder comunicárselo Yo les eh, escribo mientras tú nos a das todos tu... los que están queriendo entrar. Muchas Sí, gracias. a ti. Bueno, bueno, ante todo, muchas gracias por la convocatoria. Estoy trabajando muchísimo con grupos, con equipos. Sacamos un libro sobre el tema, ¿no? Trabajando en cuarentena en épocas de pandemia. Y también, por supuesto, estamos trabajando muy, por mi parte, estoy trabajando mucho el tema de los duelos. Y nos encontramos con una crisis de la humanidad, realmente. No sé si se puede parcializar los lugares, quizás sí, en el caso de México, que tenía una serie de ceremoniales que no tienen otros países, ¿no? Pero es una crisis de la humanidad, de lo imprevisible, de una realidad distópica que nos atañe a todos, sino que realmente nos enfrenta a poder hacer lo posible partiendo de algo que parece imposible. Ahora, esta propuesta, con respecto a lo que tú dices, no se puede sostener desde la individualidad, sino por el contrario desde la posibilidad de armar redes de comunicación para poder sostener el contacto afectivo, el intercambio profesional, como este que estamos teniendo, por ejemplo, ¿no? Distintos grupos de trabajo que actúan a la manera de una trama, ¿no? Desde la que se pueda nuevamente proclamar la esperanza en la fuerza de los vínculos, para poder instaurar la subjetividad de lo que todavía consideramos humanidad, ¿no? Porque realmente nos encontramos ante lo que podríamos denominar la subjetividad en riesgo. Por ejemplo, los adultos mayores pasaron de ser figuras de referencia, de cuidado, de valoración realmente, a huéspedes posibles de un virus, a ser un número dentro de una estadística que aplana la subjetividad que nos constituye como humanos. Hay un pasaje que en realidad ya se venía realizando subrepticiamente con respecto a los adultos mayores, por el maltrato y la falta de consideración que había respecto a ellos de una manera velada, a su integridad como seres humanos, ¿no? Pero ya antes de la pandemia, la problemática con los adultos mayores estaba, y eran tratados como si fueran seres descartables, ¿no? Por no pertenecer más a la clase que se llama productiva. Pero no obstante, entran dentro de lo que se denomina trabajo reproductivo. ¿Y qué es el trabajo reproductivo? Es el trabajo de los afectos, de los vínculos, de la transmisión de una historia, de la transmisión de una pertenencia. Es todo trabajo que no es traducible en valor moneda, y al no ser traducible en valor moneda no tiene precio. Entonces, realmente nos encontramos ante una situación donde tenemos que aunar todos los recursos posibles para seguir sosteniendo
la subjetividad, ¿no? Que evidentemente está totalmente en riesgo. No sé si tengo más para hablar o pasamos al intercambio. Voy a continuar un poco con estas ideas en donde creo que en esa búsqueda de la subjetividad estamos obligados a una convivencia obligatoria con nosotros mismos, y creo que hay una regresión importante a un estado egoísta, que no voy a decir narcisista porque nos confunde mucho a los psicoanalistas, pero un espacio en donde la obligación ahora radica de aprender a cuidarnos cada uno a nosotros mismos. Vale. Y toda esta fantasía de haber creído que existía la familia y los amigos y el matrimonio para poder acercarme contigo y vivir contigo y morir contigo, es otro de los grandes duelos que tenemos que enfrentar. No nada más es el duelo real de lo que implica la pandemia, sino el duelo de todos aquellos mitos que tenían que ver con esta transformación de la vida para llegar a la muerte. Y si bien lo habíamos creído de una forma, hoy nuestros seres queridos se van solos, ¿sí? Se van en el hospital solos y tienen que ser enterrados solos. Y entonces hay un duelo fuerte, importante, en donde los dolientes, los que se quedan, tienen que aprender a hacerlo o por una vía digital, y evidentemente en un mundo interno un poco mucho más solitario. Entonces me parece que nos regresa a un estado de egoísmo que supuestamente la cultura nos llevaba a otro lugar y había peleado para que hiciéramos una posición gregaria, un narcisismo terciario, diríamos nosotros, porque en este momento es una falacia. Y ese es otro duelo simultáneo. Cada vez que enfrentamos una realidad distinta, porque en este momento observamos con la gente más cercana, que sentimos diferente, porque sentimos mucho más que en otros momentos, estamos mucho más vulnerables, mucho más asustados, como dijo Carlitos, tenemos mucho miedo y mucha incertidumbre del presente y del futuro, ¿sí? Pensamos diferente, estamos obligados a transitar a pensamientos diferentes y vamos a actuar diferente. Entonces, esta transición, que me parece que es valiosísima porque creo que es evolutiva, creo que tiene que ver con los caminos de la civilización, nos está obligando a enfrentar lo que teníamos, que parece ser que ya nos sirve, y tenemos que ir a cosas nuevas. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo los rituales externos y los rituales internos, de los que hablará más adelante Quique, de cómo vamos a poder enfrentar estas realidades con tan poquita gente? Antes nos sosteníamos con los otros, hoy nos tenemos que sostener con nosotros. Entonces, es un referente diferente de la subjetividad, ¿sí? Creo que yo observo a mi gente, tanto en la clínica como afuera, hablando mucho más de la muerte. Antes la muerte era un tabú, se ha convertido en un tema cotidiano. Hemos dejado de tener miedo de hablar de la muerte. Necesitamos hablar de la muerte como un proceso. Necesitamos poder hablar de la enfermedad y del contagio para podernos proteger, ¿sí? Necesitamos entender que la muerte hoy parece un deseo distinto, parece que hay alguien que va y que se atreve a contagiarse pensando que tiene menos miedo o quizá más miedo a la muerte. Y cuando alguien se muere, estamos enojados. Siempre estábamos enojados cuando alguien se muere, pero ahora un poco más. Y ahora casi podríamos decir que uno decide morir. Hay un ejercicio distinto de la muerte hoy, porque si yo me quiero morir hoy, creo que puedo saber cómo hacer para morirme hoy. Antes también sabía, pero me decían que era suicida o cosas así. Hoy parece ser que entro en una categoría diferente. Entonces, la gente sueña mucho más, habla mucho más, entiende mucho más y está mucho más enojada con el proceso. Y si de verdad va a enfrentar las muertes reales, que no son lo mismo que las muertes subjetivas, pues bueno, nuestras herramientas tienen que cambiar. ¿Cómo le vamos a hacer, Carlitos? Pues sí, es un tema bien complicado, ¿no? Porque lo que mencionaban cuando empezaba esto, que hablábamos del miedo, de ese miedo que estamos viviendo, de ese miedo tan complicado ante todo esto que nos está sucediendo y muy explícito como ustedes lo dicen. Ahora, ¿qué sucede con el miedo? ¿Creen que los medios de comunicación, que todas estas falsas noticias que también nos llegan por todos los diferentes medios, por un chat, porque vemos en las redes sociales, todas estas noticias negativas, ¿creen que eso está exacerbando este miedo? ¿Tú qué opinas, Quique? ¿Cómo lo ves? Primero, buenas tardes. A mí me parece que estamos ante
no nada más un conflicto, sino son muchos conflictos a la vez. Sin embargo, creo yo que lo que dice la doctora Ruth es muy interesante. Nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos dos veces. Una, porque ya no tengo gente alrededor. Y la otra, porque realmente estoy en un duelo, porque algo pasó, algo me duele. Y cuando me duele, estoy en un duelo. Puedo entender y puedo hablar aquí sobre algunas etapas que son que pasan dentro del duelo, pero sin embargo, hay aquí un asunto de rituales, el cual tiene un peso muy importante. Yo estaba o pertenezco a un grupo X donde hay un ritual que sé que si alguien fallece tengo que ir a un lugar, estar ahí 2 días o un día, después va a haber un entierro, después va a haber una serie de acompañamientos durante 6, 7, 8 o 9 días o más. Y entonces eso es lo que ahorita es un conflicto, el conflicto en que ya no puedo cumplir con el mito o cumplir con la parte religiosa, y por el otro lado tengo la obligación de cuidarme a mí mismo, y a mí me da más miedo la segunda, porque dejo de cuidarme de mí mismo porque estoy solo. ¿Es cierto eso? ¿O me tengo que enfrentar ahora a un duelo de forma diferente? Y no es solitario, porque tenemos toda la tecnología. Es un duelo en el cual tengo que aprender a decirte a ti, pantalla, que me escucha Carlos o que me escucha Ruth o que me escucha Hilda, cuál es mi sentimiento, cómo me siento, cuál es mi historia de contar enfrente de este duelo, y necesito que tú me escuches. Tal vez no necesito que me contestes, pero necesito que me escuches. El asunto del acompañamiento de las personas cuando estás en un duelo es muy cercano, pero ¿acaso el calor humano lo puedo transmitir a través de los medios digitales, que es lo que yo necesito en el duelo? Y lo dejo como una pregunta abierta. Sí, fíjate que esto me lleva, y justo para hacerte una pregunta, Hilda, ¿qué ha pasado con ese modelo que nos hablaba la doctora Kluber-Ross, que hablaba ella de 5 etapas que se vivían, que no necesariamente todos los seres humanos lo vivimos de la misma manera, ni que vivimos las 5 etapas, pero esas 5 etapas, o comúnmente conocida como las etapas del duelo, que hablaba de ella, de negación, de ira, de negociación, de depresión y de aceptación. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Crees que nos ha cambiado ese modelo? ¿Hay algo más? ¿Algunos elementos vienen nuevos? Bueno, a mí me parece que continuando, ¿no? Con lo que dijo Ruth, Quique, y con lo que traes tú, Carlos, yo ante todo creo que estamos ante el duelo de todo lo que fue y que ya no va a ser, o por lo menos no va a ser igual, y la implementación, el camino, el tránsito hacia nuevas formas de elaboración del duelo, donde yo diría que tenemos que empezar a crear otro tipo de rituales para poder elaborar el duelo, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, no tenemos la presencia física, pero hay algo que sí hace presencia, que es la palabra. La palabra hace presencia. Nuestras palabras ahora están armando algo así como una especie de paredes virtuales para albergar un tema acuciante, que como dice Ruth, todo el mundo está hablando de la muerte, se la ve de otra manera también, para poder albergar esto nuevo, este porvenir, donde vamos a tener que crear otros rituales, pero que también van a ser rituales, ya sea realizar los duelos en grupalidad, vía Zoom, pero donde siempre está la presencia que da la palabra. No está el abrazo, pero la palabra también puede abrazar, ¿verdad? No está el te acompaño con mi abrazo, pero te puedo acompañar con mis sentimientos. No está digamos, esos velatorios que no siempre eran sentidos, ni siempre acompañaban con el sentimiento, sino más bien se habían transformado en reuniones sociales, con lo cual no digo que sea mejor,
pero vamos a tener que establecer rituales diferentes. Y de pronto esa palabra que abraza en la intimidad del contacto de la pantalla puede producir más, podemos decir, intimidad que la intimidación que a veces causa esos ir a esos velatorios multitudinarios donde está todo el mundo riéndose, contando chistes y ya no se sabe ni siquiera para qué fueron, por ejemplo. O sea que yo lo que llevo es a no idealizar lo que era y empezar a pensar en nuevas formas donde podamos establecer como una mayor autenticidad en lo que manifestamos. Es un ideal, por supuesto, pero quizás es un ideal posible. Los rituales van a ser diferentes, no necesariamente peores ni mejores. Nos tenemos que reunir de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que está en terapia intensiva es también la subjetividad humana y la tenemos que cuidar, ponerle respirador, atenderla, porque está por morirse a cada instante en la forma en que aparecen, digamos, los duelos, por ejemplo, las personas como números, como estadísticas. Ya sabemos lo que es ponerle números a las personas, ¿no? Respecto a la historia en la Segunda Guerra Mundial. O sea, que tenemos a la subjetividad en riesgo en terapia intensiva y la tenemos que defender, y tenemos que defenderla con la creatividad, aún en el peor de los desiertos, que significa que cuando alguien muere no puede ir nadie, va una sola persona, no pueden estar presentes los deudos, no pueden, por ejemplo, llevar el cajón entre varios, que es una forma de decir, el duelo está compartido, estas personas me ayudan a sobrellevar este duelo, porque repartimos la carga del duelo. Tenemos que repartirla de otra manera. No sé cómo, la tenemos que inventar, la estamos creando a cada minuto, pero no tenemos que bajar los brazos de seguir creando esas formas de compartir la carga del duelo entre entre los humanos, para poder seguir sosteniéndonos como humanos. De otra manera, no va a estar el contacto físico, no va a estar el olor, no va a estar el perfume del otro, pero lo podemos recrear mediante lo que siempre hace la creatividad, pero la creatividad no de las grandes obras de arte, la creatividad para la vida, la creatividad de todos los días, como nos decía Winnicott, esa que hace posible elegir la vida. Esa creatividad la tenemos que poner ahora. Es un esfuerzo tremendo, sobre todo depende mucho de la edad de las personas también, poder comunicarse de esta forma. Es un esfuerzo, es una exigencia, nos cansa más esta forma de comunicación, pero no quiere decir que al mismo tiempo no nos permite seguir sintiéndonos humanos, sintiendo que tenemos que ganar esta batalla. Por ejemplo, todo lo que hace al legado. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con el legado? ¿No? Si los ancianos o los adultos mayores pasan a ser solamente huéspedes de un virus o son transmisores de un legado que puede ser transformado, de un legado que nos hace sentir la pertenencia. ¿Cómo transmitimos nosotros esto? ¿Cómo, digamos, lo que has heredado de tus padres debes conquistarlo, no para poseerlo? ¿Cómo, como decía Freud nombrando a Goethe, bueno, cómo poseemos todo ese legado? ¿Cómo dejamos que no muera ese legado por esta intempestiva pandemia que nos condena a un estado de extrañeza, de incertidumbre y de vulnerabilidad? Por ejemplo, a mí me pasa que antes me consultaban los que trabajaban con enfermos terminales y ahora con enfermos que están, digamos, muy graves con el COVID. ¿Qué le contestamos cuando nos preguntan y no tienen respuesta? Entonces nos tenemos que preguntar qué hacemos. Si podemos transmitirle nuestra aceptación de nuestra propia vulnerabilidad, que hay muchas cosas que no tienen respuesta,
para que cada uno pueda aceptar la propia vulnerabilidad y desde ahí construir, edificar creativamente otros horizontes, otras posibilidades. Es un desafío increíble en este momento y tenemos que responder con la humildad de decir, no sé, o no podemos, esto no podemos, pero esto otro sí. Fíjate que aprovechando la diferencia geográfica, ¿no? Porque quizá Hilda y yo hemos en los mismos congresos, hemos presentado trabajos juntas, hemos leído y hemos hecho muchas cosas juntas y tenemos puntos de vista muy similares en lo que es teórico y clínico, pero culturalmente, en México tenemos o teníamos, esa es la pregunta, tenemos o teníamos el gusto por jugar con la muerte. Exacto, es lo que más me gustaba de usted, realmente las cosas que más me gusta de México. La más juguetona de la tierra, que se atreve a esperar a que sus muertos regresen y ponerle su comida y su tequila y sus mariachis en la noche con flores y esperar ese día sabiendo que no es psicótico, simplemente es una tradición de un reflejo de que yo soy mis muertos y mis muertos pueden salir conmigo a festejar que hay algo de ellos en mí. No es psicótico, es lúdico, ¿no? Y que en este jugar de las Catrinas, que son personajes, que son calacas disfrazadas de mujeres eróticas, preciosas, chichonas, nalgonas, y las Catrinas masculinas que son guapísimos, ¿no? Y hacían pareja, y te llevabas una pareja a tu casa, o ponías un altar en referente a tus muertos, o el 2 de noviembre nosotros tenemos esta tradición hermosa de poder poner toda la cadena transgeneracional de nuestros seres queridos, que son nuestros muertos, que ese día van a cobrar un ejercicio de cadena amorosa, porque no es que están dentro de cada uno de nosotros, y eso es lo que vamos a transmitir. Nos va a poner este año en una circunstancia renovada. ¿Cómo vamos a jugar los mexicanos el 1 y el 2 de noviembre? Seguro. Tenernos frente a esta tradición, a este ritual que nos hacía fuertes frente a un ejercicio contrafóbico a la muerte, ¿no? Esa es una tradición que nos puede agarrar. Quique, Carlos, o sea, los mexicanos nos agarrábamos de ahí, ¿no? Sí. En este momento estamos en un sismo en relación con esa tradición también. No solo con estar cerca, sino tolerar las Catrinas en casa. Yo la mía la guardé, ahorita no la puedo ver, no me cae bien mi Catrina, que adoro con toda mi vida. En este momento no tengo un lugar simbólico ni representacional en mi ser para tolerar a mi Catrina en mi casa. Está guardada. Estoy un poco con una lucha diferente a lo que es la representación lúdica de la muerte. Era un juego, resultó que ya no. ¿Cómo le vamos a hacer, Quique? Ahora, eso tiene que ver con los rituales, ¿no? Más con los rituales, con lo que pasa a tu alrededor. Y yo lo platicaba hace unos días, nosotros vamos a quedar marcados por una pandemia, no nada más de cuánta gente no está, o cuánta gente ya se fue, sino vamos a estar marcados que nos hemos acercado a el entendimiento de el ya no estar, porque no quiero utilizar la palabra muerte, quiero utilizar el que ya no está en este momento. Sí, me tengo que enfrentar de una manera que me va a dejar marcado. Yo voy a quedar marcado porque me acerqué de sobremanera a esta parte que antes era un tabú, y entonces tenía yo una distancia y podía jugar con la Catrina o con el 2 de noviembre, entraba, yo salía, pero no, ahorita está tan cerca que me va a dejar marcado. Probablemente el 2 de noviembre ya no será un día de tanta alegría y felicidad. Va a ser un día de reflexión, de que la gente ya no está, se fue, y tengo que admitirlo como algo además sano. Entonces, mi duelo tiene que ser, puede empezar muy cerca, cuando yo lo veía muy lejos porque pasaba una enfermedad y sabía que el final de la enfermedad iba a ser la muerte. Ahora, en 2 o 3 días se puede presentar. Tengo la obligación nuevamente de cuidarme a mí mismo. Y el asunto de que esté muy cerca va a cambiar la costumbre de las Catrinas, porque ahora están tan cerca que, oye, yo las veía una vez al año, pero ahora las veo una vez al día. Claro. Sí. Claro.
Claro, esto que tú dices es muy importante porque es una crisis civilizatoria mundial. O sea, es un duelo mundial. Las consecuencias del duelo las percibimos todos, desde los chicos, desde los bebés hasta los adultos. Se siente de distinta manera, pero es un estado de duelo global y de depresión global, que la vamos tratando de sostener, elaborar de la mejor forma posible, en algunos casos, en otros no, pero es un duelo global, porque yo estoy segura que se van a encontrar otras maneras de hacer esas Catrinas, que no sabemos qué va a pasar en noviembre, no sabemos qué va a pasar mañana, pero tal vez vuelven a hacerlo o tal vez lo van a hacer de otra forma, porque yo creo que esa tradición tan fuerte que tienen, que desde este lado del mundo, del sur, siempre apreciamos tanto, ¿no? De cómo celebraban la muerte de otra forma, la van a seguir teniendo, a lo mejor, como dije antes, ¿no? De otra manera, porque es un legado que ustedes poseen, es un legado, entre comillas, de supervivencia, ¿no? Que de alguna forma transforma en vida la muerte porque transmiten, ¿no? Es decir, yo creo que no se erosiona ese legado, que a través de la creatividad ese legado va a continuar realmente. Eso al menos es lo que pienso, ¿no? Es decir... Sí. Y fíjate, y Ruth, hace días leía justamente un artículo que tú escribías y hablabas sobre unas nuevas reflexiones que tú te habías hecho frente a las modificaciones que se han ido dando sobre la muerte, ¿no? Y los diferentes estilos que estamos viviendo ahora y que gracias a ello salió este conversatorio que hoy en día estamos teniendo, porque es muy importante enfrentarlo. Vuelvo y lo digo, para mí, en lo personal, es un tema sensible, ¿ya? Pero siguiendo adelante, me gustaría que profundizaras y que compartieras con nuestra audiencia un poco de esos 10 puntos que tú hablabas sobre estas reflexiones nuevamente, para que pues también tengamos un tema de discusión sobre lo mismo. Adelante, por favor. Lo he estado haciendo durante todo el camino, ¿no? Hablando de las diferencias en la clínica de antes y después, sobre el exceso de sueños que eran antes de colores, ahora son blanco y negro, sueños que antes teníamos todos con situaciones más eróticas, más vivas, de contacto, ahora son sueños en donde nos sentimos más amenazados. Todos soñamos mucho, pero ahora estamos como mucho más en contacto con nuestros sueños. La gente tiene dificultades para dormir, tiene ansiedades para dormir, y en el insomnio, aquellos que nos atrevemos a entender que nos despertamos porque estamos soñando y entendemos que si vemos para adentro podemos llevar esta herramienta al día para encontrar qué me está preocupando. Y en los sueños vamos a encontrar en estos momentos personajes muy históricos de la vida infantil, de aquellos que ya se fueron. O sea, esto no pasaba antes. Ahora nuestros muertos están mucho más presentes como vivos en nuestros sueños, como parte de la evolución de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que jugamos menos, pero creo que la reflexión que trae Hilda, que es la creatividad frente a la muerte, no frente a la subjetividad en general, frente al punto de la muerte. ¿Sí? La subjetividad en relación a jugar con herramientas para poderme atrever a estar cerca del fenómeno, del elemento y de las nuevas formas de despedida, ¿sí? Creo que cada uno de nosotros tendrá que acceder a nuevas formas de despedida de aquellos que se van o de acompañar a aquellos que tienen que hacer la despedida. Se vale hacer cuentos, se vale hacer cartas. De hecho, hay que hacerlas porque no nos pudimos despedir. ¿Sí? Entonces, hay que hacerlo. Requerimos nuevas, viejas. Sí. Con las despedidas, ¿no? Y dar lugar a esa bienvenida de ese lugar que decía aquí, que del ausente como presente, ¿no? Porque creo que una de las cosas que escribía es que consideramos en esta forma, en este momento, al que se muere, lo vemos diferente que antes, porque lo vemos ahora, en este momento, como si hubiese sido un perdedor, un descuidado, que no se supo defender frente al virus,
que es débil, que no supo salir a la calle a tiempo, que no supo hablarle al médico al tiempo. O sea, hoy en día nuestros muertos no son los héroes que pudieron con algo, son los antihéroes, son los que quedaron humillados por el virus, ¿no? Y entonces la larga vida de los vivos frente a estos muertos perdedores es diferente. Antes eran gente que se fue por bien, ahora estamos un poco devaluando ese tipo de muerte, estamos muy enojados. ¿Por qué te moriste? ¿Por qué no pudiste? ¿Por qué no tomaste vitamina C? ¿Por qué no me hablaste a tiempo? ¿Por qué no te entubaron a tiempo? O sea, hay como una discusión interna en cada uno de nosotros y después ojalá se haga cultural, ¿no? Para poder entender que estos muertos son distintos a los otros muertos, ¿no? Y yo iría a terminar una idea, tengo otras, pero esta, ofrecer una compasión diferente al muerto en esta ocasión, porque yo creo que existe el registro consciente, preconsciente, inconsciente, y que hay cosas que se pueden trabajar en relación con cada persona que ha fallecido, pero el que se ha quedado, se queda muy enrolado con las ideas. No son muertes fáciles para los vivos, ¿no? Nos quedamos con muchas dudas, con mucho enojo, con un deseo de venganza, no tenemos con quién, son muertes muy rápidas, son comunales, son sorpresivas, rápidamente pasan a ser estadísticas, o sea, es diferente. Morir hoy es diferente, sobrevivir hoy es diferente. Ahora, bueno, porque nos... perdón. Perdón, Hilda, solo un minuto, ¿no? Para complementar eso que dice Ruth. Yo creo que lo quiero poner en la mesa con ustedes, pero eso que mencionas, Ruth, yo creo que es importante porque es el momento en que estemos en paz con nosotros mismos y con toda la gente que nos rodea. De poder decirle a esa gente que amamos, que la amamos, a esas personas que tenemos lejos, que describirles, de buscar esa cercanía, porque estamos en un momento en que es muy frágil, esa línea entre concentrados ahorita que estamos hablando sobre la muerte, es muy frágil esa separación, ¿no? Entonces yo creo que para sentirnos en paz y no sentir y no estar en ese duelo que tenemos que vivir también por la pérdida de alguien cercano, estar en paz con nosotros y con esa persona. ¿Qué opinan al respecto? Sí, yo quería decir algo de lo que dijo Ruth, ¿no? Sí. De que coincido con ella, porque por ejemplo los medios, al menos al principio, ahora menos, decían, se murió tal, pero tenía tal edad, tenía enfermedades previas. ¿Desde cuándo, digamos, acaso alguna persona no tiene enfermedades previas? Es decir, entonces era como si vos no tenés esa edad y si no tenés enfermedades previas, es como una pandemia darwiniana de la supervivencia del más fuerte y del más adaptado del siglo XXI. Es como una epidemia darwiniana, ¿verdad? A la que tenemos que responder con humildad y darnos cuenta que los medios enfatizaban eso, de que si sos fuerte, joven, no tenés enfermedades previas, no te va a pasar nada, ¿no? Es decir, suena hasta una consigna de raza superior también, lo que están diciendo. Y es cierto que eso crea mucho descrédito en los afectos y crea mucha depresión en la gente, ¿no? Es decir, realmente es algo a considerar y es algo criticable estar detallando las enfermedades previas de alguien que encima, como dice Ruth, se murió, ¿no? Toda esa cosa de prejuicio de que si sos la raza superior no te vas a morir. Encierra eso también. Entonces tenemos que cuidarnos mucho de eso y acuerdo con Ruth con respecto, digamos, a esta advertencia, ¿no? Que estamos realmente ante una exigencia muchísimo mayor, hacer un esfuerzo muchísimo mayor también los deudos y el entorno para seguir sosteniendo la presencia, digamos, de esa ausencia de manera virtual y de nuevas formas de elaborar el duelo. Como dije, ni peores ni mejores, ¿no? Pero sabemos que ante lo inesperado de la muerte, como es la consigna de esta convocatoria, y podemos decir que la muerte siempre es lo que nos espera,
Pero no olvidarnos que lo contrario de la vida no es solo la muerte, sino no haberla vivido y no seguir vivo en el recuerdo de los seres queridos. Y esa es como una especie de, podríamos decir, de obligación, de deber como deudos que tenemos y también de transmisión a las generaciones que nos siguen, ¿no? La importancia de la transmisión de un legado y de una pertenencia a lo humano. Defenderlo siempre, defenderlo como una bandera, la subjetividad, aunque tenga distintos ropajes, virtual, las diferentes formas de lo virtual, grupal, escribiendo, prendiendo una vela en rememoración, compartiendo recuerdos, compartiendo fotos, compartiendo cuando se puede esos secretos nunca confesados, sentimientos que nunca se pudieron decir, cartas que nunca se pudieron enviar, escribirlas lo mismo, compartirla con amigos, es decir, seguir defendiendo la subjetividad con distintas formas de expresarse, ¿no? Bueno, no, quería que coincidía de que había como una transmisión en la forma de transmitir la enfermedad, que es desconocida, que nadie se sabe, que nos pone frente a un horizonte de incerteza, de incertidumbre permanente y de frustración, no definirla con que si perteneces a una especie de raza superior, sin enfermedades, sin edad, etcétera, etcétera, entonces vas a poder vivir. Es muy lamentable esa consigna y hay que hacer algo para transformarla también. Sí, quisiera entrar como en un aspecto pragmático, complementando y que complementen todo esto que ustedes han dicho, que se me hace muy, muy interesante. Y poniéndonos como en el lugar de una persona que en este momento está viviendo el duelo, ¿sí? Una persona que está pasando en este momento por el duelo. Y ya decíamos que es multifactorial, pueden ser por diferentes causas, pero ¿hay algún tiempo en que algún periodo definido, algo que se comente que una persona debe de pasar por esas diferentes etapas del duelo? ¿Hay algún tiempo? ¿Qué pasa si en ese tiempo de pronto no se va ese duelo? No se libera, no logra superarlo. ¿Hay algo en algún parámetro de eso que podamos definir para que alguien que esté pasando ahora por un duelo tenga como conciencia más o menos de qué puede pasar? Déjame decir algo que me parece algo muy valioso y bueno, yo le he aprendido a la doctora Ruth muchas veces, hay que encontrarle las palabras estrellas. Y aquí una palabra estrella se llama la muerte culposa. No existe ese término, la muerte culposa, pero me da la impresión que la gente, lo que está pasando ahorita es que yo como vivo, voy a culpar al que se acaba de ir por una enfermedad que llegó sin saber de dónde llegó y decirle, eres culpable de que yo esté de duelo. Y entonces el duelo se vuelve 2 veces más difícil porque tengo que entender que hay una realidad que cambió afuera y tengo que entender que yo también cambié porque estoy de duelo. ¿Ok? Claro. Regresando al punto que estás comentando, la doctora Kubler-Ross nos dice de las 5 etapas. Ella marca de un tiempo moderadamente correcto, máximo 2 años, para poder salir de un duelo y regresar al placer o a la vida, como le dice ella. Hay veces que esto puede ser 4 meses, hay veces que puede ser 1 año, puede ser año y medio. Yo quiero hacer una reflexión respecto al aspecto del duelo que me parece extremadamente importante y es una conclusión después de muchos años. Cuando me pasa a mí un duelo, generalmente tengo alrededor mucha gente. La gente que está a mi alrededor muy cercana, que puede ser mis hijos, mi señora, mis tíos, ellos también están de duelo. Y eso es algo que tengo que entender para poderme ayudar y ayudarles a ellos. Porque así como yo voy a cambiar mi estado de ánimo después de 3 o 4 meses y no voy a saber qué pasó porque estoy en una de las etapas del duelo, ellos también lo van a poder hacer.
Y entonces tengo la obligación de cuidarme a mí y cuidar a los otros. Y entonces cuando entro un duelo, claro que voy a tener las etapas, ¿no? Voy a tener ira, enojo, en fin. Voy a caer en una depresión y después voy a tener que aceptar este asunto. Me va a llevar más tiempo, pero ahorita, actualmente, que todo está pasando muy rápido, mi recomendación son esos 7, 10 o 12 días principales cuando empieza el duelo, entenderme que algo sucedió y darme la oportunidad, y voy a decir un sentimiento y una acción que tenemos que hacer, darme la oportunidad de llorar. El llorar me va a ayudar muchísimo a disminuir parte de esta presión que tengo adentro. Y le voy a dejar al otro también llorar. Y probablemente el que me hable por Skype o me hable por teléfono también va a llorar. Y eso es algo que me parece que entrelaza a la gente. En sí, podemos decir que el otro llore conmigo, ¿realmente lo necesito aquí a mi lado o simplemente sé que está llorando por la misma causa? Y lo dejo como una pregunta. Adelante, Ruth. O sea, aquí que sostiene la empatía como el acompañamiento del duelo, ¿no? No importa si es cuerpo a cuerpo, no importa si es online, no importa si es tú allá y yo acá, sino trabajar un poco con la empatía, ¿no? Y yo creo que le pondría así como estas palabras de erotizar, ¿no? Poner algo de amor, algo de erotismo, del erotismo psicoanalítico, ¿no? Del vínculo, de estar con el otro, ¿no? De ofrecer esta cercanía a la muerte. O sea, al proceso de muerte, al proceso de dolerte, al permitir que te duelas, que no se vaya a hacer un duelo patológico. Aquí a tu pregunta, Carlitos, hay duelos sanos y hay duelos patológicos. Los duelos patológicos son muy difíciles de resolver, se cargan a muy largo plazo y hacen síntomas emocionales y hacen síntomas físicos. Nos enfermamos, tenemos que ir mucho al médico, porque no pudimos acomodar la pérdida y la nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar. El duelo es adoloridamente una experiencia emocional. Entonces, ya la tienes enfrente, sugeriría que nos fuéramos por duelos sanos, duelos receptivos, empáticos, que tienen un tiempo. Quique dijo 8, 10 días, 15 días, hasta 30 días la segunda parte del duelo. Los primeros 7 días, la primera parte del duelo, 30 días la segunda parte y 1 año es la tercera parte del duelo. Son etapas naturales, ¿no? que nuestros sabios conocen para poder ir saliendo de ese marasmo, de ese lugar en donde sientes que las nubes son todas negras encima de tu cabeza, ¿no? Pero va pasando el tiempo, lo vas manejando bien, te vas a tu terapia, hablas con tu psicólogo, con tu psicoanalista, te permites entrarle al tema y entonces vas a poder manejar esto como una experiencia emocional traumática, sin lugar a dudas, pero que va a estar a tu favor. Se va a convertir en una herramienta vincular, como lo plantean tanto Hilda como Quique, ¿no? ¿Sí? Claro. Un duelo patológico va a ser un duelo del que no hablamos, un duelo guardado, un duelo que me hace daño, un duelo tóxico. No. No queremos duelos tóxicos, queremos duelos sanos que nos permitan erotizar la vida, hacer de la vida como nosotros podemos bien llevarla para un bienestar emocional. Ya estamos en la recta final y a lo largo de este interesante conversatorio ustedes han dado muchos tips y han hablado muchas maneras en que una persona que está viviendo el duelo lo pueda superar. Quisiera que para que cada uno vaya cerrando su capítulo nos diera tips muy precisos, ¿ya? Y no solamente que lo enfoquemos solamente desde el duelo de la muerte de un ser querido, ¿ok? Porque también lo que mencionábamos al inicio de la charla, estamos viviendo muchos duelos, ¿sí? Esa pérdida de seguridad, de pronto perdimos el empleo, también pudimos perder un familiar, también pudimos perder un negocio, muchas cosas. Entonces, muy puntualmente. Y otro punto, ¿qué opinan ustedes de la terapia? Si las personas deberían ir a terapia, si están pasando por un duelo. Y por último, al final haré un comentario donde la doctora Ruth nos ofrece o les ofrece a todos ustedes de manera gratuita
también consulta que pueden hacer a través de estos medios para que los ayude a liberarse. Entonces, les estaremos dando los medios para que se comuniquen a través de nuestra plataforma y nosotros darles los contactos de la doctora para que puedan tener esta ayuda, ¿ok? Que profesionalmente nos ofrece. Muchas gracias, Ruth. Y empecemos por ti, ¿te parece? Con esos últimos tips. Sí, empecemos por Ruth. Muy puntuales sobre cómo enfrentar. Siempre agradecer. Quizá a lo mejor esa es la palabra que yo pondría. Agradecerle a infidelidad.com.mx de esta oportunidad para este conversatorio, a Carlos por estar aquí, a Hilda por aceptar a distancia y sostener esta amistad porque la quiero muchísimo. A Quiquito, que me encanta escucharlo porque siempre lo escucho en la mesa y no tengo esta facilidad para admirar lo que mi hermano puede ofrecernos a todos, ¿no? Y agradecer un poco que no me ha tocado llegar todavía a la caja y mientras esté aquí dando lata, pues seguir generando reflexiones para tratar de hacer una buena vida, ¿sí? Está difícil lo que estamos pasando, no está fácil, pero si tenemos la posibilidad de ponerle un poquito más de ideas y de entendimiento y de ubicar este momento de transición de la civilización a una transición de lo que yo puedo sentir en relación con la civilización, creo que vamos a poderlo hacer bien. No nos dejemos enfermar, ¿sí? Ni física ni mentalmente. Estamos todos en mucho riesgo de salud emocional. No estábamos preparados para esta circunstancia y no nos esperemos a hacer grandes síntomas para pedir ayuda. Entrar a terapia es muy divertido, puede ser muy valioso y muy saludable para la persona que lo decide, y en este momento se están ofreciendo alternativas gratuitas, así es que vale la pena tomarlo en cuenta. Muchas gracias, Ruth, como siempre. Y un placer tenerte aquí con nosotros y con todo tu conocimiento y sobre todo con tu manera de expresarlo y esa apertura que tienes. Muchas gracias. Hilda. Bueno, coincido totalmente con Ruth, con lo que dijo, con la manera de expresarlo, con esa fuerza que ella transmite realmente, que siempre aprecié muchísimo y la disfruté también. Y es cierto, ¿no? Sobre todo ante el peligro que tenemos ahora, es que el exceso de información de tipo estadística produce como una anestesia ante la muerte, ¿no? Es decir, se produce una anestesia que realmente es peligrosa y que sí puede tener consecuencias en manifestaciones psicosomáticas, como dijo Ruth, a futuro. Porque la gente está como anestesiada, bueno, no, murió porque te le pasaba, porque no sé, porque tenía presión, o murió, es decir, hay como una anestesia fomentada frente a la muerte, que es muy peligrosa, y entonces yo creo que ante esta realidad desoladora, tenemos que ir armando, preparando continentes de entendimiento posible para ponerle nombre al terror sin nombre, porque son terroríficas a veces las informaciones, ¿verdad? Y la forma de ponerle nombre es, bueno, poder dejar todo tipo de prejuicio y armar algún tipo de hipótesis para poder tolerar la incertidumbre que tenemos, la falta de certeza, la frustración, la fragilidad inherente al humano, que no se sabe por dónde llega y la persona se contagia, y la duda como forma de preservar la salud mental. Pero sobre todo yo voy a terminar con un poema que me parece que tiene que ver con nuestra tarea como psicoanalistas, de Juarros. Un poema de Juarros, en poesía vertical, que habla del oficio de la palabra, ¿no? Es decir, el oficio de la palabra, más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor. Crea presencia. Hasta acá el poema, y yo creo que ese es el trabajo nuestro, ¿no? Esa necesidad de crear presencia a través del trabajo terapéutico frente a ausencias que se sienten, por supuesto, irremediables, frente a dolores que no se pueden transmitir, tratar siempre de crear presencia. A veces puede no ser el terapeuta, a veces puede ser una persona amiga, un grupo de amigos, pero nunca quedarse solo con un duelo,
porque así como en los duelos tradicionales, digamos, el ataúd es trasladado, como dije antes, por varias personas vinculadas al muerto, también el duelo es mucho más, podríamos decir, creativo, llevadero, si es llevado con la ayuda de varias personas, ya sean amigos, grupos de amigos, terapeuta, o sea, un duelo compartido. Y realmente tenemos un desafío, ¿no?, para poder crear presencia y seguir creando presencia, aunque sea virtual, crear presencia. Yo creo que esto quizás es lo más importante para transmitir, ¿no? Porque nos habla de la creatividad que tenemos que poner para recrear la vida, como dije antes, en el peor de los desiertos, como nos encontramos ahora, donde la muerte es una figura ante en general estamos anestesiados o nos refugiamos en pensar que el otro no se equivocó, no tomó la vitamina, nos dejamos ganar por la desmentida y la estupidez, con sus imprevisibles y crueles consecuencias, tanto en lo político, en lo social, como en lo individual. Y ese realmente es un peligro. O sea, desde esta perspectiva creo que es importante en todo duelo acompañarnos con nuestros sentimientos, ponerlos a disposición para poder compartir, aunque sea a la distancia, ese tramo ineludible del camino de la vida. Porque la soledad también se puede transformar en soledad acompañada, un espacio posible de descubrimientos de sentimientos nunca expresados, pero la soledad puede ser soledad acompañada. Bueno, nada más. Gracias, Hilda. Muchas gracias y esperamos tenerte muy pronto nuevamente aquí con nosotros y leer tus artículos también en nuestra plataforma. Bueno. Estás cordialmente invitada. Quique. Yo quisiera terminar con no una aceptación, sino un aplauso para la forma en la que Hilda nos transmite la necesidad de dar la palabra. Y también de alguna manera quisiera yo transmitirle al doliente que valore de una manera mayor el tiempo que el amigo o el familiar o el conocido me va a dar para poderme dar consuelo. Y si él me da consuelo 2 minutos o 10 minutos o 2 horas, entender que también hizo su esfuerzo de tener ese tiempo de ir y acompañarme en el velorio, es lo mismo que él necesita ese tiempo para poder regalarme esa comunicación y estar conmigo. Entonces, tenemos que ahora aprender a valorar lo que el otro hace, poco o mucho, ¿ok? De alguna manera, con el valor correcto, y estoy comentando de que es muy importante entender que el otro también hace un esfuerzo por estar conmigo a su manera. Sí, y si puede ser más constante, 1, 3, 4, 5 días seguidos, pues va a ser lo mismo que estar en un velorio, sin quitarle el peso ni a uno ni al otro. Y yo acabaría con que acompañémonos y entendamos que no nada más yo estoy de duelo, sino los que están a mi alrededor también. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique. Y para terminar, no quiero quedarme con esta pregunta que nos hace alguien del público y nos dice si podemos recomendarles algún libro para un niño que perdió a su mamá. Si tienen algún libro que puedan recomendar. Hilda, tú. Sí, en realidad no puedo dar el dato exacto, pero si por favor se lo puedo buscar y dárselo, porque tengo una discípula mía que escribió sobre este tema. Okay. Y puede ayudar mucho. Y también, digamos, en el libro que tenemos, que es el que te mostré antes, Trabajando en Pandemia en Tiempos de Cuarentena, pero sobre todo en el próximo tomo, en el segundo tomo, va a salir ese tema, que va a salir rápido, porque yo me acomodo a los tiempos que vivimos, o sea que tiene que ser rápido. Los tiempos han cambiado.
Estamos Sí. en los tiempos de la virtualidad, ¿verdad? Sí. Y esa es una ventaja también, ¿no? Bueno, te lo Ruth, transmito después. sí, gracias, Hilda. Ruth, adelante tú. En el grupo que estamos trabajando, que se llama Solidaridad Emocional, que espero nos compartas el logo y los datos, tenemos especialistas que trabajan con niños. Entonces, 1 o 2 sesiones que se pueden hacer perfectamente bien por Facebook, que se pueden hacer con la pantalla. Trabajamos muy bien en psicoterapia, muy breve, de duelos para niños. Nosotros podemos ofrecer la atención personalizada para el niño que requiera. Perfecto. Nuevamente, Fantástico. gracias Ruth por este ofrecimiento. Invitamos a todos ustedes, a todos los que nos siguen, todos los que están viendo este video, que si quieren tener alguna aproximación con estos especialistas, nos escriban a través de infidelidad.com.mx y nosotros encantados vamos a compartir los datos de ellos para que tengan estas terapias. Y bueno, pues me resta agradecerles una interesante plática, una interesante conversación hablando en términos más, usando una palabra no tan mexicana de plática, pero encantado Está siempre buena. de tener este grupo tan interesante y tenerlos a ustedes y sobre todo disponer de tanto conocimiento y tantas enseñanzas que nos dan. Nuevamente, gracias y invito a toda nuestra audiencia. Justamente el tema que vamos a tener dentro de 8 días va a estar interesante porque habla justamente de algunos de los aspectos que mencionábamos aquí, ¿no? Y que mencionaban los especialistas, hablar de gratitud, hablar de perdón también en estos momentos. Entonces el tema que vamos a tener va muy relacionado a qué pasa si perdonarías una infidelidad de tu pareja sabiendo que esa persona, esa pareja que tú tienes, te ama mucho, ¿ya? Y muchas veces, pues ustedes saben que puede pasar. Y estarán 2 especialistas muy de nuestra casa también, el doctor Hugo Joffé y Mónica Venegas. Entonces los esperamos dentro de 8 días y nuevamente, Hilda, un gran abrazo, libre de coronavirus como siempre. Ruth, igual, otro gran abrazo para Nos ti. Y que abrazamos. muchas gracias y a todos ustedes, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Y los esperamos para un nuevo capítulo. Hasta luego.